estamos acá de nuevo en un nuevo programa de Escuela de Familia junto a dos amigos, gente de la casa, ¿sí? Que por ahora no sé si los conocen tanto a través de los programas. ¿En algunos han estado conmigo o no? ¿O es el primero? No, el primero. Miri y Nahuel Matosian, ¿sí? Que tienen 3 hermosos hijos, así que nos van a contar un poquito de qué edades. 3, 8 y 10. Ahí está, así que bueno, estamos teniendo como los últimos programas que hicimos, así medio familias numerosas, así que venimos muy bien. Bueno, qué alegría que estén acá con nosotros y queremos un poco en el día de hoy, en este programa que estamos haciendo, poder conocer un poco su historia, una historia de amor, una historia para mí también de valentía, así que cuéntenos un poquito, ¿sí? Ahí la gente no sabe todavía de qué vamos a estar hablando, pero bueno, de este milagro. Bueno, empiezo. Nada, nosotros orando íbamos a tener un tercer hijo. Son las cosas que habíamos orado y que Dios nos había mostrado. Así que bueno, lo buscamos, nuestro tercer hijo, y algo que uno después recuerda cuando vienen las cosas es que Dios ya me había mostrado en un sueño acerca de la discapacidad, ¿no? Que uno después no presta atención, pero después hila todo. Así que nada, empezamos a hacer estudios, yo quedé embarazada y ya cuando pasa los 35 uno ya es madre grande, así que tiene que hacerse los estudios más estudios, y ahí es donde sale que Mili tenía muchas probabilidades de tener síndrome de Down, y nos mandaron a hacer la punción, que al principio no queríamos porque la verdad es que nosotros no tenemos ningún inconveniente con la discapacidad del síndrome de Down, pero nos habían dicho que podía ser incompatible con la vida. Entonces era más riesgoso no hacer la punción que hacerla. Y fuimos a un especialista donde nos hicieron la punción y habían visto ya en las ecografías que Mili nacía con el paladar, que hasta ese momento no se sabía, pero el labio abierto, y tenía en el pie, lo llaman de ojota. Entonces como que esas indicaciones también podían ser incompatibles con la vida, ¿no? Pero bueno, nada, nosotros estábamos convencidos de que no iba a ser así. O sea, teníamos esa fe de que no era eso. Pero bueno, no sabíamos tampoco si era síndrome de Down o qué. Así que nada, creo que ¿qué tardó? Como 40 días la punción, ¿no? Sí. Bastante. La verdad es que oramos y estábamos tranquilos. Yo creo que los 10 minutos que nos dejaron esperando ahí después para darnos el resultado fue lo peor. Pero nada, en el transcurso también nos dijeron de la posibilidad de hacer abortos, porque si era incompatible con la vida o si no queríamos, aunque sea ilegal hacerlo, también se podía hacer. Pero bueno, cuando llegamos y nos dieron el diagnóstico que era síndrome de Down, la verdad que lo aceptamos, ¿no? O sea, no tuvimos por lo menos... El médico nos dijo que bueno, lamentablemente lo planteó así. De hecho fue el primero porque en ese momento todavía no estaba aprobado lo del aborto legal. Sí, vayamos al contexto, porque, a ver, el contexto creo que acá histórico tiene mucho que ver en este embarazo, ¿no? ¿Qué estaba pasando en Argentina, no? Justo yo estaba trabajando en el Congreso y estábamos luchando en contra del aborto, ¿no? Y nada, y justo una de las características era que se abortaba, como en otras partes del mundo, porque tenés síndrome de Down. Así que nada, nosotros no sabíamos en ese momento y estábamos luchando en contra del aborto. Y íbamos como familia a las marchas, con Máximo y Sara, que son nuestros 2 hijos mayores, y nada, participábamos muy activamente. Ella estuvo hasta todas esas noches de votación, trabajando en el Congreso y todo. Y de repente nos tocó a nosotros, ¿no? Encontrarnos con ese planteo de los mismos médicos diciendo, bueno, esto, si ustedes quieren, yo les paso un teléfono, como abierta la jugada para salir de un problema, ¿no? Porque lo planteaba de ese lugar. Pero yo creo que después de haber recibido la noticia, creo que
fue mejor todavía, como voy a luchar por todos los bebés con síndrome de Down para que no los maten. Como, bueno, a nosotros nos tocó así como que nos despertó como ese instinto de protección. Y ahí, bueno, nada, como nosotros, para nosotros no era un problema la discapacidad, así que nosotros estuvimos durante todo el embarazo con los cuidados que necesitaban, porque sí requiere un montón de otros controles, pero la verdad que fue... Sí, lo que sí nos pasa, obviamente, como todo padre, por ahí si alguno está escuchando que está en ese proceso, dice, cuando el médico menciona, porque Miriam va a su primera charla con la doctora, yo me acuerdo que estaba en mi oficina, y me llama ella y me dice, ¿tenés los estudios, Nahuel, para escuchar? Porque la doctora me pregunta algunas cosas que no ve bien en los estudios. Y yo los buscaba en el celular, se los trataba de mandar, qué sé yo. Y era esto, ¿no? Que había posibilidades de alguna incompatibilidad genética o alguna falla genética, entre comillas. Y ahí a mí tuve hielo, digamos, mi sangre se transformó en hielo, se me cayó como un balde de agua fría. ¿Cómo una posibilidad de que pase algo malo? Porque si nosotros somos sanos, nuestros hijos son sanos, somos gente de bien, nunca hicimos nada malo, ¿por qué nos va a pasar algo malo? Entre comillas, porque vos en ese momento no sabes lo que es, no sabes a lo que te vas a enfrentar. Y bueno, la primera reacción de alguna manera, ella de alguna manera se puso la mochila al hombro y salió adelante con todo como un tren, digamos, por poner una analogía. Y a mí mi proceso fue distinto, yo tardé bastante más en procesarlo, me costó nunca discusión de la vida o no la vida, no, desde luego, pero sí decir por qué a mí. Mi primera reacción fue me enojé con lo que estaba pasando, me enojé con Dios, me enojé, estaba mal, triste, ¿por qué no? Porque uno cuando tiene un hijo, todo nos pasa, querés que sea el mejor futbolista, que sea Messi, que sea, no sé, un matemático, un premio Nobel o lo que sea, y cuando te dicen va a tener alguna discapacidad, vos no sabés cuál es el impacto que va a generar en su vida. Es decir, ya hay algo que va a arrancar en algo, lo entendemos así en nuestra cultura, que va a arrancar un paso atrás, ¿no? En todo. Y yo no quería eso. Así que oramos, buscábamos dirección de Dios, le pedimos a Dios que la sane. Si bien no es una enfermedad el síndrome de Down, es un síndrome, pero no es una enfermedad, es una cuestión genética. Después los técnicos los médicos lo saben explicar bien, pero técnicamente no es una enfermedad. Pero sí favorece o habilita que haya ciertas limitaciones. Por ejemplo, en nuestro caso ya sabíamos que tenía el paladar fisurado. Entonces ya iba a tener que, viste lo que se llama labio leporino, digamos, cortado acá, y en las ecografías hasta ni en la 4D se veía, porque no se puede ver si el paladar también. Y eso generaba que tuviera que pasar por operaciones. Que vos lo que menos querés que tu hijo, antes de que todavía no había nacido, y ya te estaban diciendo que iba a tener que pasar operaciones. Entonces, bueno, son todas cosas que no te caen. A mí, a ella tampoco le cayeron bien, pero ella, te vuelvo a decir, se cargó de alguna manera la familia al hombro y salió, se empoderó y usó este texto bíblico de alguna manera de mi poder se perfecciona en tu debilidad, ¿no? Esto es una debilidad de pasar por esta situación, y ella lo asumió mucho más fácil que yo. No fue mi caso. Yo lo que creo que en mi caso era como ese sueño que yo ya había tenido, que no lo vi hasta ese momento, ¿no? Y nada, para nosotros es como, Dios no se equivocó, Dios no se equivoca, o sea, no te manda un hijo con discapacidad porque sí o lo que sea. Para nosotros Dios hace las cosas perfectas, y si mandó a Mili era por algo, ella tenía un plan como tienen los otros hijos nuestros. Entonces, para nosotros era que cumple el propósito que Dios le dio. Sí. A ver, para ser sincero por ahí con los padres que le toca escuchar una noticia así o que se tienen que enfrentar con eso, no es que es a todo color de rosas y que vos el proceso tenés que hacer, me explicaban a mí, un duelo. Sí, claro. Es un duelo entre lo que vos querés que pase, que es
lo perfecto. Sí, tu expectativa que tenés de lo que sucede, hijo. Nadie quiere tener un hijo con discapacidad. Hace una encuesta en la calle, preguntá y nadie te va a levantar la mano y te va a decir yo quiero un hijo discapacitado. Pero en el caso mío, ella fue un proceso distinto, lo procesamos distinto, los tiempos de los dos fueron distintos, la forma de reaccionar fue diferente, pero al final, en mi caso, el proceso fue más lento, pero llegué a un lugar, ¿no? Después de hablar con pastores, con amigos, con familia, con los que sea, llegué a un lugar. Y el lugar que yo llegué fue, lo que quiero que pase con mi hija es que Dios cumpla su propósito en su vida. Y yo sé, como padre y ella como madre, ser los facilitadores para que eso suceda, ¿no? Darle todas las herramientas, poner todo, ayudarlos, acompañarlos en el camino para que Dios pueda cumplir su propósito. Que era exactamente lo mismo en el caso de Emily que en Máximo y Sara. Llegué a ese lugar, ¿no? Tenemos anotadas las palabras proféticas que tenemos sobre la vida de cada uno de ellos y tenemos anotada la de Emily. Tenemos anotado lo que Dios ya sabemos que quiere para cada uno y lo tenemos. Y en el caso de Emily era lo mismo. Distinto, pero lo mismo. Que bueno, y este texto bíblico que hablamos de que tu poder se perfecciona mi poder se perfecciona en tu debilidad, Dios me habló con ese texto a mí personalmente y bueno, es esto de entender que, bueno, es una, entre comillas, debilidad y el poder de Dios se manifiesta por ahí. Y le pusimos Mili porque oramos, buscamos dirección de Dios para ver el nombre como con nuestros otros 2 hijos, pasó lo mismo y sentimos de parte de Dios que ese el nombre, lo oramos también con Oscar Ricomaño de la iglesia y encontramos, veníamos con Milagros y con Alegra, ¿no? Se llama Milagros Alegra, porque entendemos que su vida es un milagro y una de sus misiones es transmitir alegría a todos los que se rodean. Y es lo que está pasando. Ella ya tiene 3 años y es, no sé, ¿a dónde vas? Es Mili y los demás, ¿no? Es como que todos la conocen, todos la abrazan, ella abraza a las personas. Es una bendición. Realmente es una bendición. Sí, y nos cruzamos, fuimos a Mar del Plata el fin de semana largo y nos cruzamos estábamos en un restaurante y una chica que era la camarera vino, la vio, ay, qué divina, qué sé yo, y ella solita fue, la abrazó, transmitiéndole amor, ¿no? Y alegría, sonriendo, y la chica dijo, no saben cuánto yo necesitaba esto. Wow. ¿No? Y hacía un minuto que se había peleado con uno de sus hermanos, ¿no? Pero es como que tiene esa sensibilidad de transmitir amor y de transmitir alegría, ¿no? Le da esperanza a los que la rodean. Así que bueno, es un desafío. Pero siempre le decimos que no es un desafío a veces mayor, pienso yo, que la de los otros nenes. Es un desafío distinto, no es mayor para mí. Por lo menos a nosotros, sí. Me pasaba con Máximo y Sara, tenían exámenes y yo tengo que sentarme 1 hora antes a hacerles unos exámenes para que él lo haga. Bueno, con Mili quizás tengo que sentarme 1 hora a explicarle cosas. O sea, es como distinto, pero si alguien me pregunta, ¿va a tener un nene con discapacidad? Es un desafío distinto. O sea, no hay que verlo como una carga, ¿no? El tener... Además, Máximo, mientras buscábamos el nombre, Máximo ya medio se lo había profetizado. Decía, tenía que llamarse Milagros. Y le había dicho, porque ella va a hacer milagros y va a llevar alegría a la gente. Entonces es como... Nosotros siempre vemos que la relación... la palabra confirmada. Nosotros ya teníamos el nombre ahí, con Máximo, que nos había dado este nombre. Nosotros individualmente lo sentíamos también algo por esa línea y cuando venimos a hablar con Oscar nos dice, miren, siento de parte de Dios estos nombres y eran exactamente los mismos que ya teníamos en carpeta y que Máximo, nuestro hijo mayor, ya había sugerido. Oscar es un pastor de nuestra iglesia que bueno, Dios lo usa muchísimo en todo lo que tiene que ver con profecía y bueno, ¿cómo lo tomaron los chicos o cómo se lo contaron a los chicos? Bueno, fue fácil, lo tomaron bien. En realidad nosotros sí, ellos, y lo trabajamos con mucha naturalidad, ¿no? O sea, esto de Mili va a nacer con una discapacidad distintas, además ellos nos acompañaban a ver las 4D cuando hacíamos las ecografías, o sea, como que era parte de todo. Y es importante, es como que ellos
si saben que tienen la discapacidad, pero tienen una característica los nenes de no discriminar, de no verlo con una naturalidad impresionante. Entonces, para ellos, mi hermana no tiene nada, decía. Está bien, tenía al principio, pobrecita, el sticker ahí que tenían que pegarle para sostenerle el labio, pero es increíble lo que hace Dios, porque era como, es una belleza, veíamos, ¿entendés? No había ni el sticker que pueda hacer algo feo, era como todo tan lindo para nosotros. Y ellos también, así que sí, la aman a la hermana, la adoran con locura, están muy pendientes de ella, y ella ocupó su lugar en la casa, ella está ahí, está ahí y se hace sentir, se hace notar. Lo que nos pasa, que nosotros vemos, es como que hablábamos con Noel, la relación que ellos tienen como hermanos, o sea, para nosotros es única. Yo creo que no sé si la tuve yo con mis hermanos o él con el suyo, porque con nenes con discapacidad la relación entre los hermanos es como, se fortalece, es como de protección, pero entre los tres, no es como cuidemos a mi hermana que no la toquen ni nada. Bueno, es como... pero yo pregunto acá, ¿no? Porque por ahí nos está escuchando gente que dice, sí, todo muy bien, pero no me pasa eso a mí porque se matan, o sea, mis hijos... No, se matan igual. No, más allá de las peleas normales, ¿no? Más allá de las peleas, porque ustedes están, desde el vamos, como que pusieron una base, sí, de esto. Bueno, es, porque uno, ¿viste? ¿Cuántos hijos tenés? 3 y uno con síndrome de Down. 3 y un adoptado, ¿viste? Como que la sociedad a veces lleva como a esta distinción como 2 biológicos y uno no sé qué, ¿no? Por ahí esto que ustedes fueron haciendo sin darse cuenta o intencionalmente, de crear un ambiente de familia donde todos tenían los mismos derechos, donde todos eran amados por el solo hecho de ser, o sea, por el solo hecho de ser hijos, porque también uno va sembrando aquello, va cosechando aquello que va sembrando, y en algunos casos por ahí no fue tan fácil esto, bueno, que bueno, Nahuel, que vos contás tu parte, a mí me costó, ¿no? Porque, y a vos fue diferente, a veces hay peleas en esto, ¿no? A uno le costó, al otro no, y se arman peleas, ¿cómo puede ser que no entiendas? Y por ahí a uno le cuesta más entender, por esto, las expectativas, o aún a los hermanos, ¿no? Que por ahí los hermanos son más grandes y de repente mamá quedó embarazada, y bueno, viene esta persona con discapacidad y ahí empieza a haber, bueno, todo un tema. Por eso creo que está bueno remarcar la base de ustedes, es decir, bueno, lo asimilamos, vos te tomaste tu tiempo, no porque iba a ser desechada Mili ni nada, porque no entraba la palabra, el aborto no estaba para nada. ¿Cómo fue esto de ustedes ir poniendo las bases? Lo contamos rápido, pero fueron casi 4 años, ¿no? Que es decir, desde que tengo el diagnóstico hasta que nace, las operaciones que hubo, por ahí te lleva tiempo, pero a veces un hijo con discapacidad te lleva más tiempo, dependiendo de la discapacidad también. Sí, depende de la discapacidad. En nuestro caso, Mili tiene sus terapias, tiene su psicomotricista una vez por semana, su FON una vez por semana, sus médicos que va como los otros, pero según el momento de la vida o la etapa que tiene que ir más o menos que los hermanos, pero tiene sus rutinas. Pero de alguna manera algo que sí quisiera dejar para los que por ahí están pasando por eso es que tenés que saber cuáles son. Primero, que es una bendición. Todo hijo, lo que dijo Miriam, es una bendición siempre. Va a ser más fácil o más difícil, pero no hay hijos fáciles. Sí. Vos también tenés hijos, sabés que ninguno es fácil. Totalmente. Todos tienen sus cosas, todos tienen sus luchas, como tenemos nosotros, sus debilidades, sus necesidades, todos. Lo que tiene es que ya los hijos con discapacidad, por ahí ya culturalmente le pones la etiqueta, ¿no? Claro. Este va a tener problemas, pero no necesariamente. Hay momentos donde le tenemos que dedicar más tiempo y estar más encima a los más grandes que a Mili, porque Mili fluye sola. De hecho, hoy por hoy, y era algo que quería también dejar, es el tema de tener claro los derechos que tenés como papá y mamá para un hijo con discapacidad. Las prepagas o las obras sociales suelen querer no recibirlos, porque obviamente hay un montón de gastos relacionados a la discapacidad, ahora, desde que nacen, durante toda su vida. Y por ejemplo, a nosotros nos pasó cuando todavía Mili, que fue prematura, nació, estaba internada, yo dándola de alta en la obra social, en la prepaga mía en ese caso, porque tiene las dos. Bueno, esto va a auditoría médica y lo tenemos que revisar, cuando yo expliqué toda la situación y que ella todavía estaba internada y que tenía síndrome de Down. Y le dije, perdón, ¿hay alguna posibilidad? Yo soy
de la prepaga hace 20 años, ¿no? Entonces, perdón, ¿usted lo que me está queriendo decir es que no hay posibilidad de que ustedes no la tomen? O sea, pero con firmeza sabiendo que no había ninguna posibilidad de que eso suceda. No, yo no dije eso, y ahí cambió, ¿entendés? O sea, y después, bueno, en nuestro caso, por contactos que tenía Miriam y demás, logramos que justo la que inscribía en la prepaga era un contacto que teníamos medio indirecto, pero de un día para el otro ya teníamos nuestra credencial, todo resuelto ese tema. Pero a veces te tenés que poner firme, porque conocemos de algunos casos de gente que se ha ido de su prepaga sin poder afiliar a su hijo, ¿no? Entonces, tenés que saber tus derechos y tenés que saber qué cosas le corresponden a tu hijo, porque en definitiva, y eso es algo que Miriam siempre lo plantea desde un muy buen lugar, que si vos no defendés a tu hijo y no lográs todo lo que le corresponde, no estás pidiendo nada que no le corresponda, después eso va en detrimento de su propio desarrollo y su propia inserción hacia la sociedad, ¿no? Entonces, si vos, por ejemplo, en nuestro caso, y ahí me voy un poco para el lado financiero, que siempre me tira, pero creo que les va a servir a los papás. El costo de las terapias y todo es muy alto, ¿no? Y le tenés que dar lo mejor que esté a tu alcance. Y lo mejor que está a tu alcance es, no sé, en el caso nuestro, Mili va a una psicomotricista que casi el 100% nos lo cubre una de las prepagas. Tiene acompañante terapéutica en casa 4 horas por día, que también lo cubre casi 100% la prepaga. Tiene maestra integradora, va al mismo jardín que fueron los hermanos, un jardín cristiano, que la aceptaron muy bien, pero ella necesita a alguien que la acompañe. Claro. Y eso no es barato, pero eso el 100% nos lo cubre la prepaga. Pero hay muchos casos donde le dicen que no pueden, que no se lo cubre, que no sé qué, que tenés que... Y nosotros sabemos que le estamos dando lo mejor a nuestra hija, pero de verdad no pusimos un peso de nuestro bolsillo en estas 3 cosas que te acabo de nombrar, y tiene lo mejor. Entonces pero eso hay muchos que no lo tienen. No, pero a lo que va es como que es de uno tener que luchar por los derechos de tus hijos, como todos, porque si vos no los defendés, no hay nadie que los defienda. Y volviendo pobre a la pregunta de Vale, sino es como la base de nuestros hijos, de los 3, es como darle lugar a cada uno. O sea, eso es para nosotros es fundamental. Mili tiene un montón de terapias, pero nuestros hijos tienen un montón de actividades. Claro. O sea, ese es el equilibrio, que ninguno sienta que porque tiene la terapia Mili, o sea, le falta a ellos algo. O sea, es nuestra responsabilidad como padres hacer el ejercicio, que es lo que hago yo. Cuando termino de trabajar, ando como una loca corriendo de un lado para el otro. Uno tiene que ir a patines, el otro a bádminton, Mili a la terapia. O sea, pero es mi responsabilidad como mamá hacer eso, no lo va a hacer otra persona. Y así logramos en esa organización y el equilibrio que todos tengan todo, por así decirlo, todo lo que se pueden, sin que sienta que a alguien le falta algo. Claro, sin que alguien se sienta resentido, porque a veces suele pasar que todo el foco está con la persona supuestamente, más débil, supuestamente, y al otro que parece, me toca mucho atender, ¿no? De como psicóloga, que por ahí se le dio, me dicen todo fue para mi hermano y lo amo a mi hermano, todo bien, pero se olvidaron que yo estaba y que tenía cosas comunes, como una adolescencia común, esto que dicen ustedes, de velar por todos, ¿no? Que todos, a todos los papás nos cuesta, porque voy a decir, bueno, sí, no es fácil. No es fácil, porque más o menos, pero bueno, tener esta mirada que hay que poder con todos, ¿no? Y si no, buscar ayuda, decir, bueno, en esto que vos por decir, bueno, puedo tener una ayudante terapéutica, que esas 4 horitas va a estar dedicada a mí, y yo por ahí esas 4 horitas, o estaré trabajando, se la puedo dedicar a otros de mis hijos, ¿no? Y acá entra en juego algo que para mí es muy importante, y ustedes por ahí lo están diciendo por ahí muy naturalmente, ¿no? Es decir, mi hija tiene tal problemática, y acorde a esta problemática vamos a pelear por todos sus derechos. El tema cuando uno dice, mi hija no tiene ningún problema, ¿no? Entonces no lucho porque, y va pasando el tiempo y esto que decías vos bien, se va deteriorando porque no se le está dando esto que necesita, pero por miedo a decir, como uno diría, mi hijo tiene dislexia, Ezequiel, y necesita de una psicopedagoga, necesito en su momento una maestra particular, necesito lo que sea, o mi otra hija se lastimó la pierna y necesitó de un kinesiólogo. Bueno, esto es decir, la aceptación, ¿no? de un hijo con discapacidad, porque a veces veo mucho que pasan años y este hijo se deteriora familia porque no hay una reestructuración acorde a eso que sucede. Aceptar no significa ni resignar ni que está mal, para nada.
Mira, nosotros esto que decías de aceptar, es esto que Miriam decía, un duelo, ¿no? Aceptarlo, pero tenés que, el proceso, a ella le llevó un tiempo, a mí me llevó otro, pero hay un punto que tuvimos que decir, esto es lo que tenemos, incluso hasta fuimos a orar, nosotros, mi hermano nos había pasado el dato de un profeta y un pastor que había venido a orar, nos fuimos hasta San Fernando, una iglesia, a orar. Te cuento esa porque no te la contamos en la previa, pero fue a mí me impactó mucho también. Fuimos con los 2 nenes, Miriam embarazada ya así, a recibir oración. Era un culto profético y evangelístico, pero un profeta de Inglaterra. Teníamos el contacto, pasamos adelante, oró por nosotros. Pero el hermano que nos guió y nos acompañó era un hermano que yo había compartido con él, y habíamos compartido con él una campaña de Anacondia acá en la iglesia del centro, que habíamos trabajado recibiendo a las personas que se manifestaban, ¿no? Y esta persona me decía, ¿qué le pasa? ¿Qué tienen? Le digo, mirá, tiene diagnóstico de síndrome de Down. Me dice, pero ¿por eso van a orar? ¿Van a pedir oración? Yo tengo un montón de amigos que le pasó, que tienen hijos con síndrome de Down y son un amor, son una bendición. Me dice, yo los respeto, si quieren recibir la oración, pasen, pero dice, no sabes lo hermoso, lo divino que son esos nenes. Sí, en realidad nosotros lo que hacemos, porque si no queda pobre como que vamos a buscar oración para ver si esto se recompone. No, o sea, uno tiene que hacer lo que Dios le dice, que es orar, pedir por la sanidad, ¿entendés? O sea, es bíblico. Nosotros tenemos que cumplir nuestra parte. Ahora, yo creo que Dios la quiere utilizar así, y eso también uno tiene que tomarlo en cuenta, porque si no uno se pasa, no sé, años orando a ver si la sana. Y si Dios quiere la va a hacer, pero nosotros tenemos palabra que ella... El proceso es, vos querés que no le pase, te enterás que le va a pasar y querés que no le pase, orás, ¿no? Claro. Y pedís, y buscás a alguien que ore, que en principio, en nuestro caso, decís, bueno, alguien que tenga don de sanidad y que tenga... Sí. Bueno, lo buscás, porque vos no querés que tu hijo tenga discapacidad, ni tu hija, ni que tenga el labio fisurado, ni que tenga que tener operaciones. Pero cuando pasa, cuando ya nació y cuando necesitas abordar, tenés que aceptar la realidad. Porque vos hoy la ves a Mili y ves las cosas que ha avanzado, las cosas que ha logrado, cómo ella se maneja. Si no hubiera tenido todo el tiempo que le dedicó Miriam, el tiempo que le dedicamos en la familia, el tiempo, las acompañantes terapéuticas que le dimos y todo ello, ella hoy no sería como es, ¿no? Es decir, Dios muchas veces bendice directamente por una sanidad, de una manera visible de esa, y a veces bendice por medio de los profesionales que vos tenés que presionar para tener, ¿no? Dios te facilita en un momento, pero vos te tenés que poner en la brecha y decir, bueno, esto va a funcionar siempre y cuando yo haga de mi parte humanamente todo lo que tengo que hacer, que es poner a disposición las mejores herramientas como para los otros 2 hijos. ¿No? Vos tratás de mandarlos siempre al mejor colegio que puedas. Que estén con los amigos más sanos que puedas. Que compartan y se diviertan sanamente lo más que puedan. Y que después vayan a la universidad mejor que vos puedas aportarle. Pero siempre es lo mejor que vos puedas. Y es lo mismo para un niño con discapacidad. En este caso con Mili era poner lo mejor que podamos. ¿Qué es lo mejor? No sé, una terapia en China no es lo mejor, porque no podemos, claro. no nos da posibilidades, pero dentro de nuestras posibilidades darle todo lo mejor. Y ella investigó, yo de verdad digo, las madres llevan, y por lo que conocemos de otros casos también, las madres como que toman un rol muy protagónico. Muchos padres, y hablo como padre, se borran, muchos papás desaparecen. Al hombre como que le cuesta más, evidentemente, eso, aceptar tener un hijo con discapacidad, y muchos de los padres que están por ahí nos cuesta ponernos la mochila, ¿no? Al hombre le cuesta más. Vos vas a las charlas de discapacidad o Miriam participa de algunas reuniones o lo que sea, son todas mujeres y muchas de ellas solas, ¿no? Digo, y le hablo a los hombres, ¿no? No hay que tener miedo, digamos, ¿no? No hay que tener miedo, porque yo te digo, hoy un abrazo de mi hija Mili es cuando llego a casa, de hecho es la única que me viene a abrazar, digamos. Los otros están con la Play o estudiando, Miriam cocinando, qué sé yo, y llego y es la única que viene, me da un abrazo y ya es todo, ¿no? No porque no quiere el abrazo de mis otros hijos, pero no me lo dan, ya están en otra edad, en otra etapa, los tengo que ir a buscar yo para que me saluden. Y Mili realmente es una bendición para la familia. Como sumó, como vino a poner su parte, y otra vez
como hombre digo, tenés que aceptar y mostrar a tu hija que tiene una discapacidad, y eso también fue algo que yo tuve que aceptar. Ella tiene una discapacidad y yo soy el padre y tengo una hija que tiene discapacidad. ¿Y cuál es el problema? Digamos, ¿cuál sería el problema? Sí, la mirada del otro, ¿no? Porque parece que no, pero... Claro, eso deja de hacerme un hombre valioso, inteligente, fuerte. No, todo lo contrario. Ahí por eso Dios habló conmigo personalmente en esto. Que en esa supuesta debilidad que tiene la familia, que es el punto débil, ¿no? Una cadena se corta por lo más débil. Y es, en este caso, creíamos que era Mili. Y decir, bueno... mi poder, el poder de Dios, se perfecciona en esta supuesta debilidad. Y vos como hombre vas a ser más fuerte, no más débil, por tener una hija con discapacidad. Y es verdad. Sí, yo creo que como padre también te ayuda a crecer. Entonces, para mí esto es como cuando te pasa cualquier problema en la vida, o cuando tienes un nene con alguna enfermedad o lo que sea. Creo que te ayuda a madurar, a crecer, a desarrollarte en un montón de áreas, y más para nosotros el espiritual. Yo creo que ahí está el tener fe en un montón de cosas, porque es como pasa con los otros nenes. O sea, uno no puede, yo por lo menos no tengo las expectativas de adelante qué es lo que va a pasar, y más con un nene con discapacidad, porque vos no puedes estar todos los días a ver si va, al principio era a ver si camina, a ver si habla, a ver si te vas a internar, esa es la verdad, o sea, es imposible. Entonces es como, bueno, paso a paso, con tranquilidad. Yo tengo el carácter medio distinto al de Nahuel. Nahuel es como más tranquilo en ese aspecto, y yo es como más aguerrido, vas a un estacionamiento, como, no me estás dejando pasar, tiene el carnet de discapacidad, ¿entendés? Como, voy a lucharlo, entra igual, ¿entendés? O sea, y Nahuel bueno, pero mira, está bueno esto porque no siempre en el matrimonio somos iguales, ¿no? Y poder entender que esto es una complementariedad en ustedes, ¿no? Que hay momentos que necesitamos un Nahuel para ciertas situaciones, sí, y otro momento necesitamos a la topadora acá de Miri que va con todo y logra un montón de cosas, ¿no? Porque en el caso de ustedes, si bien decían, son dos, en muchos casos solamente es la mujer que es la que acarrea todo, con más hijos, por ahí en algunos casos no a nivel económico no están tan bien. ¿Qué le podríamos decir en un punto a esas mamás o a estas familias? Porque también trae como todos, ¿no? Pero por ahí a veces trae como mucho, ¿cómo llamarlo? No me sale la palabra, pero mucho desgaste, a veces hasta el matrimonio empieza a estar mal, porque realmente a veces hay que ir a alguna terapia, a otra, y sobre todo en el primer momento que uno a veces dice, bueno, esto fue síndrome de Down, pero por ahí hay otras discapacidades que no tienen nombre, que no se saben, que no hay estudios, que uno va para allá, prueban acá, no, esto no funciona, prueban allá, y es todo un primer tiempo por ahí de muchos desgastes. ¿Qué le podríamos decir? Uno se podría apoyar en amigos, en familia. ¿Qué podemos hacer, ¿no? en esto? ¿Cómo ayudarles a reestructurar? No sé. Nosotros tuvimos la bendición, la verdad, la importancia de los amigos. Para nosotros es fundamental. ¿Viste? Cuando dicen desde chico buscar amigos, bueno, para nosotros fue fundamental. Teniendo a Uriel y a Valeria, justo Uriel, que siempre trabajó con discapacidad, ellos vienen a la iglesia, para que sepa la gente, y ellos nos contuvieron un montón, o sea, dándole las herramientas. Vale también, teniendo un hermano con discapacidad, tal vez nos alentó, que es buenísimo eso, desde el punto de vista de hermanos. ¿Qué es lo que no hay que hacer los padres con los otros hermanos, para que no se sientan mal? Y eso para nosotros son re herramientas de retarnos hasta y ponerlo. Nos dio herramientas, eso sí, que te digan esas cosas previas. Ojo con los hermanos, nos ayudó a tratar de que no nos pase de poner el foco, las luces solo en Mili, sino ponerlo en los tres, tal cual. Después esto de la perfección, ¿no? De que Dios hace, lo que Dios hace es bueno, ¿no? Siempre, aún con una discapacidad. Y a mí Uriel me decía una cosa, cuando estaba en este proceso yo de duelo, me dijo una vuelta, me dijo que me sirvió mucho para procesar después, me dijo, puedes ser perfecto aún con discapacidad. No, existe la perfección de Dios incluso con una discapacidad, igual que con el que no lo tiene. Y además, nosotros a veces hablamos de las discapacidades que se ven, pero también hay discapacidades emocionales, ¿no? Sí. Y a nosotros nos pasó, que vos decís la contención. Nosotros la contención quizás mayor la tuvimos en la iglesia y con los amigos.
porque la familia no estaba capacitada emocionalmente para hacer, y eso uno tiene que estar preparado también para eso, ¿no? Claro. No esperar tampoco del otro que venga y tenga la capacidad para poder hacerlo, porque no, o sea, hay familias que pobres no tienen familias que puedan acompañar este proceso también y están solos. Por eso digo la importancia de los amigos, el que te dé una mano, porque esa discapacidad emocional en la gente, nosotros tomamos esto de no nos podemos hacer cargo, eso también, del otro, del que puede procesar. Nosotros nos tenemos que ocupar de nosotros como familia que somos nosotros, de nuestra hija y nuestros hijos en total para llevar adelante el proceso. Que al principio, como decís vos, no es fácil, tenés un montón de cosas que analizar, que ver, como decís, a ver, hoy te de síndrome de Down, pero hay padres que no saben lo que tienen, o nos ha pasado de tener padres, tenido 2 nenes con discapacidad, y es difícil en ese aspecto. Pero, digamos, hay que tomar, digamos, para ayudarse en esto hay que tomarse el tiempo para construir las bases, ¿no? Me parece que esa es la clave para una familia que va a enfrentar esto o que lo está enfrentando. A veces hay que parar la pelota y decir, bueno, buscar, en nuestro caso la mejor psicomotricista, fue a 2 o a 3 hasta que encontramos la que más se adapta. No es que es mejor o peor, es la que más entendemos o mejor va a ayudarnos a nosotros como familia. Después, la acompañante terapéutica. Bueno, buscamos hasta que encontramos. Hay que invertir mucho tiempo en eso, mucho esfuerzo en eso, pero eso es como los cimientos para que después pueda crecer. Si vos te perdés eso, si vos no lo haces, eso quiero transmitirlo. Ella hizo un esfuerzo muy grande en todo ese proceso de selección y de búsqueda, porque si vos no lo haces, después perjudicás a tu hija o a tu hijo, y tu hijo después le va a costar a alcanzar su máximo potencial, ¿no? Esto que decíamos al principio, vos lo que tenés que lograr es que tus hijos alcancen su máximo potencial, que alcancen el propósito por el cual Dios los creó, llegando, si le da hasta 70, que sea 70, lo más cercano a 70, si le da 50, hasta 50, si le da 100, hasta 100, si le da 500, hasta 500, pero lo máximo que tenga en su potencial, tratar de que él lo pueda desarrollar. Y para eso necesitas ayuda. Y esa ayuda la tenés que saber buscar, la tenés que saber guerrear, luchar. Y muchos niños, y eso a mí me lo dicen muchas veces, con ASDRA, que es buscar asociaciones que se dediquen o que tengan relación con la discapacidad. Ella ni bien sabía todo esto, empezó a leer artículos, empezó a buscar a ASDRA, a comunicarse, participaba de Zooms en ese momento de pandemia, para empezar a conocer. Pero muchos padres, muchas madres desconocen, otra vez vuelvo a decir, los derechos, entonces sus hijos no tienen acompañantes terapéuticos en las escuelas, no tienen la educación que tienen que tener, no tienen la asistencia médica que tienen que tener, cuando tienen el derecho a tenerlo, ¿no? Y a veces vas y decís, hola, vengo, y ya la primera respuesta no es sí, ¿no? Tenés que luchar ese sí. Sí, ser perseverante. Incluso a veces hasta llegar a un reclamo judicial, ¿no? Con las prepagas. Pero si hay que hacerlo, nosotros en un momento estuvimos hasta dispuestos a llegar a eso. Igual lo que dice Vale era, la contención es primero buscar profesionales idóneos, y la contención emocional, buscar en los amigos. No vas a tener en este momento 50 amigos buscar los amigos, que es fundamental, que acompañen el proceso, que nos acompañen a nosotros. Si en este caso hay familia también que puedan contener, que es fundamental, y la iglesia para nosotros en este contexto fue fundamental. Nos fue fundamental con ustedes, fue fundamental también con Carlos, que Carlos le contaba a Nahuel el caso de un pastor que tiene un familiar con síndrome de Down y cómo se basaba, ¿no? El pastor buscaba a ese familiar con síndrome de Down para buscar consejos, entonces es muy, muy fuerte todo. Pero bueno, esas son las bases, y esto de buscar profesionales idóneos que te liberan un montón. Es el tomarse el tiempo, pero te liberan un montón en cuanto a las cosas. No, y yo también a lo que me refería, esto que están diciendo está buenísimo, ¿no? Y esto de la red, ¿no? Que es tan importante, que no es mágica, no. Que hay que buscarla, que también hay amigos de temporada, digo yo, ¿no? Sí, esos que Dios manda para una temporada, que son los ángeles, ¿no? Como esos ángeles.
Pero también qué pasan ustedes en el poder descansar, ¿no? A veces veo mamás que realmente van a uno y a otro y no tienen como ese segundo de descanso, hoy se habla mucho del cuidado del cuidador, ¿no? Sí. Sobre todo cuando por ahí ya los hijos son más grandes, cuando, no sé, ya ves, bueno, ya tengo muchos años encima y nunca me detuve a decir necesito un cuidado para mí, no sé. Hacer un taller, ir al gimnasio, tener vacaciones, ¿cómo lo ven? Yo la verdad me tomo mi tiempo, porque me retomo mi tiempo y sin culpa, quiero decirlo. Buenísimo, claro. Por eso, sin culpa, yo no, o sea, cuando puedo, primero lo fundamental es que no tuve que dejar mi carrera para poder hacer. Yo puedo tener mi carrera teniendo a mis hijos y una nena con discapacidad que requiere quizás más cosas, pero yo creo que es la organización. Entonces ahí fue fundamental. Y tomarme mi tiempo para decir, yo estoy cansada, porque como madres a veces no queremos decir, estoy cansada, necesito mi tiempo, o no es egoísta. Qué egoísta que sos. Sí, y la verdad que yo a mí me gusta ser egoísta. O sea, a veces. Y yo me voy a Pilates, por eso me tomo mi tiempo, y además esto de cuidarnos, que yo tengo que también ir al médico, porque no es que sea muy obsesiva, pero mis hijos van cada 6 meses a hacer los controles de rutina. Y yo también tengo que hacerlo. Entonces lo hago yo, y si el médico ve algo que está mal, también me tomo el tiempo, pero la verdad yo lo llevo así como sin culpa. Porque es esto. Pero sí la clave es la organización. Por eso, si nosotros no tuviéramos, en este caso digo, la estructura fija, digamos, porque podés tener ayudas de temporada o ayudas de un día, me ayudas a tal situación. Pero la ayuda, nos referimos a la ayuda de base, ¿no? A la fija, a la que continúa en el tiempo. Vos necesitas un profesional de cabecera que guíe todo ese proceso, que en nuestro caso es la psicomotricista con la discapacidad. Después necesitas una acompañante terapéutica en tu casa. Bueno, ¿y qué pasa cuando uno dice, no quiero que entre nadie a casa? O sea, no quiero que entre nadie a casa, esa acompañante terapéutica, no quiero que se sepa lo que está sucediendo, ¿no? También. Creo que tenés que priorizar, en este caso a tu hijo o a tu hija con discapacidad, y saber qué es lo que es lo mejor para ella, ¿no? En nuestro caso lo mejor para ella es tener a alguien que le pueda dedicar, porque Miriam en ese caso, en esas horas está trabajando, yo también. Yo estoy fuera de mi casa, Miriam está trabajando desde casa esos días, pero tiempo de calidad y lo que Mili necesita no se lo puede dar ni ella ni yo durante ese tiempo. Igual no dejaría entrar nadie a casa, o sea, esa es la verdad. Si no, primero evalúo quién va a entrar, ¿entendés? O sea, no es que vamos a entrar. Pero se puede dejar entrar a alguien. Hay gente hermosa. Obvio, es más, gente muy buena. A nosotros lo que nos pasa es que Mili tiene su profesional, que además los profesionales, el tema de la discapacidad lo tiene toda la familia, esa es la verdad. Y acá Mili tiene su acompañante terapéutica, pero nos pasa algo como que mis hijos también quieren una. ¿Entendés? Como, ¿por qué Mili tiene y nosotros no tenemos a nadie que nos esté cuidando también y que esté jugando con nosotros? Claro. Entonces es como, o sea, nos pareció como muy natural, ¿no? Y es brillante. Por eso hay que encontrar a la persona indicada. No es que tampoco vamos a dejar de entrar a cualquiera. Es encontrar, o sea, entregarle un hijo a una persona. No es cualquier cosa. Lo mismo con la escuela o con lo que sea, pero si encontrás la acompañante terapéutica, quien sea, que ella haga la conexión, o sea, listo. Sí, ahí es pensar en el hijo y pensar en uno, porque hay ciertas discapacidades, yo tengo algunas pacientes que requieren de su esfuerzo físico para bañar, para cambiar, y por ellas son mucho más grandes, entonces a veces contar con eso es esto de cuidarse, ¿no? Decir, bueno, esto es hasta el día que uno se muera, bueno, supuestamente uno muere antes que los hijos, ¿no? Entonces, bueno, poder cuidarse, decir, bueno, si viene una persona que obviamente después de evaluar, y por ahí la primera no fue buena, la segunda, pero yo siempre digo, Dios tiene esa persona que los va a ayudar y que a uno le permite, ya sea seguir trabajando, seguir creciendo profesionalmente, descansar, ¿no? Porque hay gente que necesita dormir un rato, porque por ahí, dependiendo de la discapacidad, no lo puede hacer a la noche. Entonces, bueno, en esto, un poco a propósito, no te frenaba ahí, porque hay gente que por temor, después se termina agotando, ¿no? Y el cuerpo pasa factura, ¿no? En no poder dormir, descansar. Sí, igual lo que nosotros
manejamos en el caso de la discapacidad es que Mili logre ser lo más independiente posible. Entonces, como padre también tenemos que soltar un poco eso, ¿no? Y eso ayuda a que también nosotros podamos descansar en un montón de cosas, porque si queremos que, no sé, por ejemplo, hoy Mili tiene 10 años y se sabe poner las zapatillas. Claro. Entonces, eso llevó su tiempo y su trabajo, pero si no, parecen pavadas, pero yo estoy atrás de ponerle una zapatilla, atrás de hacerle algo. Mili se lleva hasta la ropa, el lavarropa, cuando no lo hacen los otros. Venía a mi casa con mis hijos adolescentes. Por eso, ¿entendés? O sea, y ella ya lo hace solo, o sea, es todo un esfuerzo, pero tratamos de hacer eso para que nosotros no nos tengamos que cargar. Que va a ser un esfuerzo igual después, sí, porque, obvio. O sea, ¿haces un esfuerzo ahora o lo haces después? Sí, mucho más difícil. Y eso ayuda también a que pero los hermanos el día de mañana. Hay que priorizar a los hijos en ese caso, que ellos tengan lo mejor que le puedes dar, que en este caso es un acompañante, y cuidarse, como bien vos dijiste, dijo Miriam, cuidarte vos, porque si vos te rompés, digamos, hablando como si fueras un motor, si el motor se rompe, y después, ¿quién lo asiste? ¿No? Es peor. Sí, es como los aviones, ¿no? Que dice, primero póngase usted la máscara y después se la pone a su hijo, ¿no? Correcto. Tengo las últimas 2 preguntas, porque ya se nos fue el tiempo, y esto daría para otra charla, que sería los límites, ¿no? En discapacidad, ¿no? Que a veces no se habla tanto. Y esto que decían al principio, el saber qué tiene, ¿no? El saber que lo que le está pasando, por ahí a veces los límites son diferentes, y a veces uno se frustra porque pone ciertos límites. Yo digo, yo tengo 3, y a veces tengo que marcarlos de diferente manera, ¿no? Pero en estos casos, ¿no? ¿Ustedes piensan que el saber lo que le pasa nos va a ayudar por ahí? Y hablo de límites, no, ni de castigos, no, sino decir, bueno, es que en esto, bueno, cómo ponerse la zapatilla, ¿no? Que sí, o yo como con Ezequiel, que decía, bueno, ¿qué le estoy exigiendo que no me puede dar? Y lo termino frustrando porque yo le exijo algo que no me puede dar. Ahora, al entender la dislexia, voy a decir, claro, le estoy pidiendo algo que es como decir, yo que soy miope, que me saquen los anteojos y me hagan leer. No voy a saber leer, a menos que tenga esos anteojos. Rápidamente, es una pregunta muy grande, pero ¿cómo hacemos en esto de los límites? Mira, yo lo que pienso es como que siempre le digo a Nahuel, es como no poner las expectativas que quizás, viste, algunos padres ponen las cosas que uno no cumplió en sus hijos, ¿no? Y nosotros tratamos de eso, no. Así que para nosotros es paso a paso, qué sé yo, uno es bueno en matemática, nos pasa con uno y le cuesta más en otras cosas. Bueno, trabajar, nosotros no queremos, está mal esto, no es que uno sea mediocre, pero digo, no quiero que mi hijo sea 10, o sea, claro. Si es 10 está bien, o sea, pero es un proceso, mientras haya estudiado o haga su esfuerzo, y eso vale, y con Mili pasa lo mismo, eso es un proceso porque ayuda también, el día de mañana cuando nosotros no estemos, también va a tener un acompañamiento con sus hermanos, entonces lo que le enseñemos ahora va a hacer que no tenga una carga a sus hermanos también, entonces parece tonto, pero es como el trabajo de complementar todo, ¿no? Una cosa que sí, Miriam dijo ahí, que a mí también me impactó como padre, que por ahí a algún otro padre le pasa, que me gustaría 2 segundos nada más, es esto de qué va a pasar, ¿no? Porque uno empieza a volar cuando tenés un hijo cuando te enterás que vas a tener un hijo con discapacidad, este duelo pasa por ¿y cómo se va a arreglar? Claro. ¿Qué va a hacer el día que yo no esté? O cómo hago cuando yo estoy, pero el día que yo no esté, como si ya me cuesta cuando estoy, imagínate cuando yo no esté qué va a pasar, ¿no? Eso es algo que yo me lo pregunté mucho, lo procesé mucho. La verdad es que depende mucho de qué discapacidad tenga y demás, pero hay algo que hay que tener la tranquilidad y la paz de Dios, que es esta. Mili, en nuestro caso, es una hija de Dios, ¿no? Es una hija de Dios. Y nosotros como padres somos los papás, es nuestra hija, pero primero es hija de Dios, ¿no? Antes que hija nuestra. Y nosotros como tenemos la tranquilidad y la paz, y la tenés que tener, de que el día que nosotros no estemos más, Dios se va a ocupar de ella. ¿Por medio de quién? No sé cuál va a ser la herramienta que Dios va a usar. Si ella va a ser 100% independiente y se va a poder manejar sola, qué es lo que estamos tratando de lograr, pero no depende de la discapacidad que tenga, el potencial que tenga, por ahí se da, por ahí no se da. Por ahí son los hermanos, por ahí un primo, por ahí un vecino, por ahí la iglesia, alguien de la iglesia, por ahí no sé. Pero esas personas que Dios ponga a su alrededor van a ser, como dije recién, personas que Dios ponga a su alrededor para que ella pueda continuar su vida el día que nosotros no estemos.
Y Dios se ocupa de esas cosas. Si Dios se ocupa o sabe hasta los pelos que tenemos en la cabeza, ¿cómo no va a saber las necesidades que tiene un hijo de él, ¿no? Y bueno, eso también fue un proceso que yo tuve que pasar, ¿no? Y decir, bueno, quiero dejarle, humanamente, ¿qué es? Darle las mayores herramientas, esto que hablaba Miriam, darle lo mejor que podamos, que la mayor independencia posible, lo que sea. Pero en definitiva, tener la tranquilidad de que uno humanamente hace todo lo que puede, pero Dios sigue estando, ¿no? Dios está ahí siempre. Yo creo que ahí lo fundamental es eso, soltar el control, ¿no? Porque nosotros queremos tener controladas todas las cosas, las situaciones, por eso también lleva el estrés, ¿no? Claro. Pero es controlar que mi hijo salga bien, que esto no pase, que es lo que decías vos, ¿entendés? De que estudie, que haga esto, y la verdad es que soltar el control. Nosotros no tenemos el control, no podemos controlar ni lo que va a pasar dentro de una hora, o sea, menos. Y soltando el control... Sí, o controlar lo que uno puede controlar como lo están haciendo ustedes y soltar hacer todo lo que puedas. Lo que uno ya sabe que... Sí, no ser irresponsables por puede. Eso. Ahí está. O sea, buscar lo que hablamos recién los profesionales, pero lo mismo pasa con todos los hijos. Y soltar. Y sí saber que lo que uno hace sí es importante, ¿no? Es decir, es esto, es esa complementariedad que siempre nos enseñan acá en la iglesia, es Dios hace su parte y vos tenés que hacer la tuya. Dios no va a hacer lo que tenés que hacer vos. Lo que tenés que hacer vos es luchar por los derechos que tiene, que ya existen. Es como pedirle a, no sé, a un auto que está pasando en rojo, que hay un semáforo, le tenés que exigir que frene cuando está el semáforo en rojo. No tenés que hacer una ley que prohíba. No, ya está la ley. Bueno, acá ya existen muchos beneficios y muchos derechos que tienen los niños con discapacidad. Hay que saberlos, conocerlos, hacerlos valer, porque la verdad es que están. Y con eso... es decir, lo tenés que hacer vos. Dios va a facilitar herramientas, ¿no? Por ejemplo, esto que conseguimos que nos den de alta rápido en la prepaga, abrió puertas. Pero la verdad es que si Dios no hubiera abierto esa puerta, tendríamos que haber presentado un recurso de amparo y tener igual lo que nos correspondía. No es lo que querés. Lo que querés es que entres a un lugar y te digan, ay, sí, su hija tiene discapacidad, bueno, venga, tiene todo servido. No pasa. Claro. Tenés que luchar, pero tenés que luchar y asesorarte, invertir en eso tiempo y el dinero que haya que invertir, porque después eso repercute en el futuro. Pero ser padre igual es un trabajo, o sea, tenga discapacidad, no es un trabajo totalmente. El que quiera ser padre y no tener ningún problema, o sea, y tiene sus riesgos y es por fe, porque obvio. Todo es por fe. Bueno, la última pregunta, ¿qué le dirían a esos papás que no se animan a tener hijos por miedo a tener un hijo con discapacidad? Porque estamos viendo muchos matrimonios y aún algunos que por ahí esperaron mucho porque desarrollaron su carrera, bla, bla, y están ya en una edad por ahí más grande, pero que está la oportunidad, porque bueno, nada, están bien con su esposo, o algunos que por X motivo no se le dio esa maternidad, paternidad y ahora es el momento, pero tienen miedo de tener un hijo con discapacidad y prefieren resignar la paternidad, maternidad. ¿Qué les podrían decir? Yo iría a la base, ¿no? Buscar a Dios, ¿no? Si vos sentís de parte de Dios que tiene un propósito para tu familia, como familia, de tener hijos, de extender su reino, ¿no? Esto tiene que ver también con la extensión del cuerpo de Cristo y de extenderlo. No hay que tener miedo a nada, porque ¿qué es lo peor que le puede pasar a tu hijo? Suponete que pueda hacer que tenga una discapacidad, Dios no se le escapa a eso. Claro. Y si Dios te envía a tu familia un niño con discapacidad, es porque tiene propósito. Y si tiene propósito, es porque eso va a ser de bendición. Muy probablemente para la familia a la cual llega, para los que lo rodean, y tiene un propósito eterno que vos desconoces hoy, ¿no? Sí. No, la verdad nosotros no cambiaríamos nada. O sea, si vos me decís, es más, podríamos decir que no tenemos palabra, pero yo podría tener un cuarto. O sea, y no tenemos miedo. Es más, mucha gente que ha tenido nenitos con discapacidad, después el otro no tiene discapacidad, entonces no hay que tenerle miedo. Además, fundamental, el miedo no viene de Dios. Entonces, nada. Es que es esto que hablábamos recién. Sí, hay que relajarse. Herencia de Jehová son los hijos, ¿no? Yo siempre
ese pasaje me resuena mucho porque una herencia supuestamente es algo lindo que uno que está para disfrutar, ¿no? Y no dice, herencia de Jehová son los hijos que no tienen discapacidad, o la herencia de Jehová son los hijos que no están en adicciones, ni herencia de Jehová son los hijos que no tienen dislexia, o lo que sea, dice, herencia de Jehová no son los hijos. Y creo que un poco es lo que ustedes están diciendo. Bueno, este hijo, me encantó esa parte, ¿no? Tiene un propósito eterno, como todos nosotros, solamente somos esas personas que Dios puso acá en la tierra para acompañarlos. Mira, bueno. Ruth, te digo esto que tiene mucho que ver con lo que vos decías. Por ejemplo, cuando Ruth y vos tienen familia, ¿no? Nadie sabía que esas cosas muy locas de la historia, vos decís, ni siquiera era una israelita, y cómo terminan siendo, ¿no? De la descendencia de él es la descendencia de David, ¿no? Y digamos, vos no sabés, de verdad no sabés, y por ahí te vas, como en las palabras estas de fe, ¿no? Bueno, vos probablemente te vayas de este mundo y no sepas el propósito que Dios tuvo con muchas cosas que te pasaron, pero el propósito está allá donde vos no lo podés ver, pero lo vas a ver, algún día lo vas a ver, pero no sabes cuál es. Así que desde ese lugar, y Dios no tiene un día, no tiene un cronómetro, sino que su propósito es eterno. Y Abraham se fue sin ver cumplidas todas las promesas que él tenía, ¿no? Y así con muchos, la mayoría no las vio. Pero un hijo es una promesa de Dios, es una bendición de Dios, es herencia de Dios. Y el impacto que tienen en la historia que hoy estamos continúa, acá nosotros, gracias a todo eso, sucede. Entonces, voy a decir por qué, y bueno, no lo sabemos. Ahí está, bueno. Gracias por este testimonio. Me acordaba que se lo había contado a ustedes que bueno, mi cuñada quedó embarazada de más grande, ya no pudo ser más joven y ya con 42 años y apenas quedó embarazada en el lugar donde vive en México, le pusieron que tenía un producto único vivo, ¿no? Y me acuerdo que la primera entrevista con el médico le dijo, ¿querés abortar? Porque con 42 años vas a tener un hijo con síndrome de Down. Y ella le dijo, ¿y cuál es el problema? Si Dios me manda ese hijo, bienvenido va a ser, ¿no? Bueno, ella no tuvo un hijo con síndrome de Down, es Francesca con 3 años, pero imagínense si esta persona dudaba y decía, no, un hijo con síndrome de Down es un problema, hubiese abortado y hoy no sería mamá porque después ya no iba a poder tener más hijos, hoy no puede tener más hijos. Entonces, ¿cómo esto, ¿no? Pararse ustedes en esta promesa, ¿no? Y les animamos a todos los papás, o futuros papás, que no tengan temor, hay promesa de Dios para nuestros hijos, y a los que están pasando por ahí por un tiempo difícil, o están en este primer diagnóstico, o ya pasó un tiempo y al escucharlos a Mir y a Nahuel les empieza a agarrar esperanza, decir, che, se puede estar mejor, busquen ayuda, rodéense de personas ahí que por momentos hasta nos levanten un poco los brazos, nos den visión de futuro, y que se puede. Somos una familia, somos una iglesia, familia de familias, ¿no? Y bueno, vamos a poner algún contacto de ustedes también por si alguno se quiere comunicar para preguntar. Y bueno, muchas gracias chicos, una bendición de verdad por abrir su corazón. Y bueno, nos seguimos viendo el próximo miércoles en esta hermosa escuela de familia. Gracias.